El tema de la conferencia es avivamiento, la obra del Espíritu Santo. Y nosotros debemos comprender algo importante y querría que eso lo tengamos presente. Cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, eso no es algo denominacional. Hay ciertos movimientos donde se habla mucho de la obra y del mover del Espíritu Santo, y ciertos movimientos parece que tienen miedo a usar ciertas expresiones porque parece que no van acorde a nuestra denominación. La obra del Espíritu Santo es bíblica, es algo real, es genuina y es por la cual estamos aquí. No podemos negar esa obra. Si nosotros quitamos al Espíritu Santo y su obrar de la ecuación, como vamos a ver a lo largo de esta conferencia, no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento, no hay santificación, no hay dones espirituales repartidos sobre la iglesia para capacitar a los santos. Entonces no podemos negar la realidad de la obra del Espíritu Santo. Debemos sí entenderla bíblicamente y no llevarla a una realidad que no es ajustada a la Escritura. Así que espero que a lo largo de esta conferencia podamos tener una visión clara de cuán importante es la obra del Espíritu Santo y podamos clamar por ello sin miedo, poder decir sin que parezca algo que no va con nuestra línea de pensamiento, pero decir, Señor, que tu Espíritu Santo obre con poder, que tu Espíritu Santo se mueva con poder, que tu Espíritu Santo haga una obra poderosa en medio de nosotros. Hablaba con los pastores, le contaba a Lucas, nosotros estamos haciendo la serie de Hechos en la iglesia y ha sido empezar mi estudio más profundo en el libro de Hechos, y en mi corazón está ardiendo el pedir a Dios por un avivamiento, pero veo esas páginas y digo, oh Señor, esas cosas yo las quiero para mí también. No quiero solo leer libros que hablan de esto, yo quiero vivirlo, yo quiero experimentarlo, yo quiero que sea real, yo quiero que sea genuino. Así que espero que hoy tengamos la oportunidad, mañana, domingo, de poder compartir algunas enseñanzas alrededor de esa realidad, de la obra del Espíritu Santo. Y hoy empezaremos con la primera, el Espíritu Santo y la conversión y el nuevo nacimiento. Así que les voy a pedir que me acompañen inicialmente a una lectura en el libro de Juan, Evangelio según Juan, en el capítulo 3, tengo claro que no voy a traer enseñanzas nuevas. Y yo creo que eso es el cristianismo. El cristianismo no es traer enseñanzas nuevas, es recordar día tras día las enseñanzas de Jesús y traerlas a nuestra memoria. Ayer en San Carlos hablábamos de lo importante que es no olvidar y el peligro de olvidarnos de Dios y de su palabra. Ese es el camino hacia el pecado. Tenemos mucho miedo de pecar, pero el primer paso es el más triste, es olvidarnos de Dios. Y ese es el camino hacia allá. Así que recordar su palabra constantemente es necesario. Este texto es conocido, pero confío Dios hable a nuestras vidas. Juan capítulo 3, versículos 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar una vez más. Señor, pedimos tu ayuda para este mensaje. Primeramente para mí, como aquel que va a llevar tu palabra, Señor, sabiendo el gran peso y la carga que hay sobre mí en este momento, sabiendo que rendiré cuentas por cada palabra que salga de mi boca.
sabiendo que rendiré cuentas si no soy un expositor fiel de tu palabra, y eso con temor en todo mi corazón, Señor, me lleva a pedir tu ayuda para exponer con fidelidad tu palabra, para no moverme a derecha o a izquierda, para no plantar sobre este púlpito mis pensamientos y mis ideas, sino simplemente decir, así dice el Señor, y exponer las Escrituras. Pero asimismo te pido por los que escuchan, porque confío, Señor, y sé plenamente que lo único que puede hacer que haya fruto en los corazones es la obra tuya, a través de tu Espíritu. Así que te pido, Señor, que les des oídos atentos para escuchar tu voz y un corazón que sea tierra fértil para recibir tu palabra y que ésta pueda dar fruto en la vida de todos nosotros para que salgamos de estos días, Señor, marcados por tu palabra, Señor. Obra en medio de tu pueblo, Señor, para que dé fruto estos días de conferencia. Y desde este primer mensaje, Señor, bendícenos, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, todos conocemos el encuentro de Jesús con Nicodemo. Todos conocemos este momento en que un hombre, un representante, un líder, un referente entre fariseos se acerca a Jesús de noche, probablemente por miedo y temor a la opinión de sus compañeros. Por miedo y temor al que dirán, por miedo al que piensen que quizás se estaba alineando a los pensamientos de Jesús y eso pudiese arruinar su reputación o incluso llegar a ser destituido de sus cargos. Pero se presenta de noche con una inquietud en el corazón y se acerca a Jesús con unas palabras que a simple vista parecen respetuosas, ¿no? Rabí, le llama maestro, algo que no es algo que se dice a cualquier persona, algo que cualquiera lo podría tomar como una referencia de educación, de respeto y de reverencia. Incluso él apunta a Jesús como maestro diciendo una frase en concreto: sabemos que vienes de Dios, porque si no vinieras de Dios, estas cosas no estarían pasando. Las cosas que tú estás haciendo son evidencia de que Dios está contigo. Hay una cosa que es real. A lo largo del relato bíblico, algo que Dios ha hecho es respaldar a aquellos hombres que Dios ha usado y que Dios ha enviado para hacer su voluntad. Vemos cómo Dios respaldó a Moisés en Egipto. Vemos cómo Dios respaldó a José en Egipto también. Vemos también cómo Dios respaldó a Daniel en Babilonia, a Elías ante los falsos profetas. Y constantemente esas manifestaciones de Dios le decían al pueblo alrededor: esta gente viene de Dios. En el mismo libro de Hechos que les decimos que estamos estudiando recientemente, vemos que una de las cosas con las que Dios está respaldando a los apóstoles es con señales, prodigios y milagros, para que la gente sea testigo de que tienen y cuentan con el respaldo divino. Tanto es así que en un momento donde iban a por los apóstoles aparece Gamaliel y les dice: mira, tened cuidado, porque si lo que van a hacer no viene de Dios, como ha pasado en el pasado, esto se va a deshacer. Pero si lo que van a hacer es de Dios y nosotros metemos freno a esta gente, cuidado que estaremos peleando contra el Señor. Ellos sabían por lo que pasaba, por lo que percibían, por los milagros, por las sanidades que Dios estaba respaldando a esos hombres. Y de esa manera lo entiende Nicodemo. Y por eso digo que aparentemente es una muestra de respeto llegar a Jesús y llamarlo maestro. Pero es que Jesús no es un maestro. Es que Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Así que aparentemente puede parecer respetuoso, pero sigue negando que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios. Él sigue diciendo: para mí no pasas de un maestro. Y eso ya no parece tan respetuoso. Pero cuando se encuentra con Jesús, Jesús lo mira atentamente y le dice algo que quizá impacta el corazón de Nicodemo y le dice: mira, Nicodemo, debes nacer de nuevo. Y ahí empieza, yo creo que el momento de tensión de Nicodemo. Quizá él iba buscando otro diálogo, otra enseñanza, otro mensaje, otra entrevista. Pero Jesús apunta directamente al corazón y a un hombre que es un líder del pueblo, un líder religioso. Jesús le dice: debes nacer de nuevo. Y eso sorprende a Nicodemo, porque Nicodemo no entiende lo que Jesús está diciendo. Por eso le hace una pregunta y le dice: ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo va a ser un hombre ya mayor, un hombre entrado en años, va a entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer otra vez? Y Jesús se sorprende porque Nicodemo debería entender lo que Jesús está contando, lo que Jesús está diciéndole.
Así que finalmente Jesús le dice algo sencillo. Mira, Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de lo que es nacido del Espíritu. Vamos a partir de las palabras del Señor Jesús para hablar de eso, de ese nacimiento espiritual, de esa necesidad de nacer de nuevo. Porque cuando nosotros miramos esta escena, hay preguntas que nos debemos hacer y yo quiero plantear alguna. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿Nicodemo conocía las Escrituras? Sí. ¿Nicodemo participaba de actividades religiosas? Probablemente más que nosotros. Otra pregunta sería, ¿Nicodemo convivía con personas que profesaban fe y decían tener temor de Dios? ¿Sí? ¿Iban a cultos? Sí. Es más, ¿Nicodemo aparentemente era un hombre piadoso? La gente seguramente miraba a Nicodemo como un referente. Seguramente hombres religiosos le dirían a sus hijos, ojalá algún día seas tan piadoso como Nicodemo. Pero estaba muerto. Y eso nos tiene que llevar la mirada ya no a Nicodemo, sino hacia nosotros. Porque podemos conocer Escrituras, podemos participar de obras religiosas, podemos ir a cultos, podemos caminar con gente que profesa fe y escuchar de Jesús las mismas palabras. Te es necesario nacer de nuevo. A mí hay palabras de Jesús que cuando las estudio, no las leo solo superficialmente, cuando ya me paro a analizar, que a veces es algo que no hacemos a la luz de la palabra. Miren, una cosa que les quiero decir, cuando lean la Biblia, no la tomen como si ustedes fueran científicos que quieren investigar a Dios. No tomen a Dios como si fuera un experimento de laboratorio. No vayan a la Biblia como quien está estudiando células de un cromosoma para saber cosas científicas y técnicas del creador del universo. No, ustedes tienen que ir a la Biblia, a que la Biblia los desnude por completo, para que la palabra de Dios pueda desnudar su alma, para que se sientan indefensos al leer la Biblia y que cuando lean las palabras de la Biblia sean martillazos a su alma. No tendrán tiempo de pensar en su marido, en su mujer, en otro hermano que está mal. La estarán leyendo y lágrimas a veces saldrán de sus ojos porque Dios, que estará presente durante la lectura, hablará a sus corazones. Cuando yo empecé a leer las historias sobre Jesús, las parábolas de Jesús, los encuentros de Jesús, y ya no los miraba solo como mirando a Nicodemo, sino que me ponía yo en el lugar de Nicodemo, y yo me empiezo a hacer esas preguntas. Digo, Juan Manuel, tú también conoces Biblia como Nicodemo, tú también vas a cultos como Nicodemo, tú andas con gente que temerosa de Dios como Nicodemo, y Juan Manuel, ¿cómo sabes que a ti Jesús no te diría, te es necesario nacer de nuevo? ¿Cómo sabes que has nacido de nuevo? ¿Cómo sabes que de verdad tú has experimentado ese nuevo nacimiento? Y eso es una pregunta que tenemos que hacernos. Jesús le está diciendo a Nicodemo, mira, hay algo sencillo. Nadie, absolutamente nadie, que no haya nacido de nuevo no es salvo. Nadie va a estar en la gloria eterna sin haber nacido de nuevo. Si para mí me dicen que para ser salvo hay que nacer de nuevo, yo necesito saber algo. ¿Cómo consigo eso? O sea, si yo anhelo salvarme, si yo anhelo ser salvo y me dicen que para ser salvo debo nacer de nuevo, hay una pregunta automáticamente que debe brotar en mi corazón. ¿Cómo lo hago? Yo quiero ser salvo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y ahí está la respuesta de Jesús. Mira, lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Está bien. ¿Y cómo nacemos del Espíritu? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Hay una frase curiosa de William Shedd que dice así: la nueva vida no se implanta porque el hombre perciba la verdad, sino que la percibe porque se implanta la nueva vida. Un hombre no es regenerado porque primero haya creído en Cristo, sino que cree en Cristo porque ha sido regenerado. No es regenerado porque primero se arrepienta, sino que se arrepiente porque ha sido regenerado. Es decir, cuando yo encuentro hermanos en la fe, temerosos de Dios, que alguien les pregunta, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Veo que hay gente que automáticamente le dice, tienes que creer en Jesús. Es imposible que crea en Jesús.
Es imposible. La Biblia dice, nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu de Dios. O sea, Él no puede creer en Jesús. Ok, te tienes que arrepentir de tus pecados. Él no puede tampoco. Al final nos vamos a dar contra un muro. El muro de tú no puedes nacer de nuevo. Y es ahí cuando los creyentes debemos empezar a entender bien la palabra. Y debemos explicar a las personas las realidades. Pastor, ¿cómo puedo nacer de nuevo? La verdad, tú no puedes. Tú no puedes. Tú no puedes arrepentirte. Tú no puedes creer si primeramente el Espíritu de Dios no obra vida en ti. Los muertos no creen. Los muertos no se arrepienten. Los muertos no perciben nada. Necesitas primero que el Espíritu de Dios llegue como a ese valle de huesos secos, te dé vida y entonces sí habrá arrepentimiento, entonces sí habrá fe, porque del mismo Dios vendrá el don de la fe, del mismo Espíritu vendrá la convicción de pecado, pero los muertos necesitan primero vida. Tú no puedes nacer de nuevo, necesitas que Dios lo haga. Pero cuando Jesús habla con Nicodemo hay una cosa interesante. La pregunta que yo me hago es, ¿Nicodemo debería ya entender el tema y el asunto del nuevo nacimiento? Porque Jesús en los versículos 9 y 10 le dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Cuando Jesús le dice, tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes de lo que te estoy hablando? Tú siendo un líder religioso, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? Tú siendo un maestro del pueblo, ¿no conoces de lo que tú y yo estamos hablando ahora? Y cuando Jesús dice eso, hay algo que debe venir a mi corazón. Si Jesús dice eso, es porque Jesús sabe que Nicodemo, como alguien que conoce la palabra, debería saber de lo que Jesús está hablando. Y eso me dice algo, me dice que en el Antiguo Testamento debe hablar de esto. Nicodemo es la primera vez que a lo mejor ha escuchado la expresión nuevo nacimiento. Pero el concepto debe estar en el Antiguo Testamento. Porque Jesús da por hecho que Nicodemo, siendo maestro, debería saber de lo que están hablando. Y cuando nosotros entonces vamos a las páginas del Antiguo Pacto, cuando vamos a leer el Antiguo Testamento, nos encontramos pasajes que apuntan en esta dirección. Por ejemplo, si me acompañan a Ezequiel, capítulo 11, los versículos 19 y 20, dice así el profeta, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Déjenme hacer un énfasis en la palabra yo y destacarla en cada frase para que entendamos mejor lo que quiero decir. Dice así, yo, ¿quién es yo? Dios. Dice, yo les daré un solo corazón y yo pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y yo quitaré de su carne el corazón de piedra y yo les daré un corazón de carne para que anden en mis caminos, para que guarden mis estatutos, mis ordenanzas y los cumplan. Dice, entonces, después de todo eso, entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, para que Él sea nuestro Dios, para que nosotros seamos su pueblo, Él debe quitar el corazón de piedra. Él debe darnos un corazón de carne. Él debe darnos su espíritu. ¿Cómo podemos hacer? No podéis. Y esa es la realidad del ser humano. Su completa incapacidad de tener vida espiritual por sus méritos y obras. La Escritura lo dice. Jeremías capítulo 13 y el versículo 23. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Miren las expresiones utilizadas por el profeta. Habla de un color de piel que un hombre no puede cambiar.
Habla de un animal que tiene manchas en su piel y que va a seguir así siempre, que es imposible que se las quite. Y lo que está diciendo el profeta Jeremías es que la naturaleza humana no puede cambiar. Por eso cuando la gente dice, voy a cambiar, digo, mentira. Si tu marido o hermana te dice, te prometo que voy a cambiar, no le creas. Él no puede, pero a lo mejor tiene buenas intenciones, pero no puede. Por eso 2 semanas después te grita igual. Por eso 2 semanas después hace lo mismo. El hombre no puede cambiar. No puede. Su naturaleza, obviamente, entiendo que con disciplina podemos crear hábitos, podemos volvernos más deportistas. Hablo de cambiar el corazón. Hablo de sacar de aquí pasiones. Es decir, si tú encierras a un lobo en una jaula y tú pones candados en la jaula y pones ovejitas alrededor de la jaula, el lobo no se va a comer a las ovejitas. Pero no porque no quiera. Es porque está en una jaula. Si tú encarcelas a un hombre malvado, obviamente no va a hacer nada malo. ¿Por qué existen nuestras cárceles? Nuestras cárceles existen porque creemos que es peligroso que ciertas personas transiten entre nosotros, porque la maldad de su corazón es llevada hasta extremos que atentan contra la libertad y la salud y la vida de otras personas, y los metemos presos como si fueran lobos, temiendo que salgan y se coman a las ovejas otra vez. Y por eso los necesitamos enjaular. Aunque la realidad es que también los de fuera son lobos, pero son lobitos, no hacen tanto daño. Pero todo el mundo es igual de malvado. Quizá algunos lo llevan a un grado, otros a otro, pero la maldad está en el corazón del hombre. Eso es algo que Génesis también lo dice. La inclinación del hombre es hacer el mal desde su juventud. Yo cuando hablo con padres y les digo esto, a veces les choca, pero como vengo por primera vez a Chile, yo lo dejo aquí. Su hijo es malo. Su hijo no es buena gente. Qué bonito, no es malo. A su hijo usted no le va a tener que enseñar a ser egoísta. Usted le va a tener que enseñar a compartir. A su hijo usted no le va a tener que enseñar a mentir. Usted le va a tener que enseñar que se dice la verdad. A su hijo usted no le va a tener que enseñar a ser grosero. Le va a tener que enseñar a respetar a los mayores. Porque lo malo lo va a llevar de fábrica. No soy padre, pero he visto muchos niños y he sido niño. No he visto nunca a mis padres decir, Juan Manuel, por favor, miente un poco más, eres demasiado honesto. No, nunca he visto a mis padres decirme eso. Y te voy a decir una cosa, tú también eres malo. Porque ahora estás en Cristo y sigues orando para hacer menos maldades. No creo que ninguno de ustedes ore por las mañanas diciendo, Señor, ayúdame a ser un poquito más soberbio hoy, que me abruma cuánta humildad hay en mí. O sea, no. ¿Verdad que pedimos? Pedimos que, Señor, mata mi orgullo. Lo diferente es que ahora somos conscientes de nuestra maldad por el Espíritu, pero la maldad está en nosotros. Hasta la gloria nosotros vamos a convivir con un cuerpo que batalla con nuestra maldad. Y por eso es necesario aclarar estas cosas, porque la gente se casa con gente diciendo, me voy a casar con un buen hombre, me voy a casar con una buena mujer. No, te vas a casar con un mal hombre que intentará ser bueno, pero es un mal hombre. Y tú te vas a casar con una mujer mala que intenta ser una buena esposa. Por eso vais a tener roces en el camino. Por eso van a haber choques y por eso van a necesitar mucha ayuda de Dios para que puedan sobrevivir a ese matrimonio. Todos los matrimonios tienen roces, todas las familias tienen pleitos, todas las iglesias tienen rocecitos también porque somos gente mala. Qué bonito decir eso. Todo lo contrario al evangelio y la prosperidad. Este mensaje de hoy está al revés. Tendría que haber dicho, eres un diamante en bruto. Dios vio potencial en ti. Pero sí, amado, Dios vio potencial en ti, potencial para pecar. Es el potencial que vio y por eso llegó a ti. Porque vio demasiado potencial para destrozar tu vida, demasiado potencial para seguir viviendo de espaldas a Él y demasiado potencial para seguir ganándote a pulso el infierno.
y por su misericordia, como solo veía ti potencial para lo malo, Él fue a hacer lo que tú no podías hacer, quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne, darte su espíritu, porque la realidad es que el hombre no puede cambiar. Pablo también a los corintios les dice esto en 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 14. Pero el hombre natural, cuando Pablo habla del hombre natural, entendemos que se refiere al hombre que está en Adán, al hombre que está sin Cristo, a todos aquellos que no son creyentes. Dice, el hombre natural, dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Según la palabra de Dios, el hombre sin Cristo no puede entender las cosas de Dios. Otro recordatorio, hermano, no te enfades con tus familiares que no comprenden tu fe. Es que no pueden. Si tú has entendido las doctrinas de la gracia, mira, no hay nada más raro que un calvinista que siente rabia de que alguien no crea como él. Porque teóricamente él ha entendido todo eso por gracia. ¿Cómo te vas a ofender de que la otra persona no entienda lo que tú entiendes si le dices a la gente que ha sido por gracia? No te puedes enfadar, es que no puede entenderlo. Si tú has entendido las doctrinas que estás profesando, entonces ora por él, para que de la misma manera que tú has sido iluminado, él también lo sea. Es que es incomprensible. Un calvinista enfadado porque alguien no cree lo que él cree, digo, eso es inconsistente con tus creencias. Tú eres el todo gracia, pues está bien, todo soberanía, está bien. Entonces, ora y espera que por la gracia de Dios su entendimiento sea iluminado. De la misma manera, cuando nos enfadamos con un no creyente, pastor, es que mi familia tiene el corazón duro, no acepta mi... Claro, es que no puede. ¿Qué esperabas? ¿Que te aplaudieran? ¿Que cuando les hablases de algo espiritual dijera, efectivamente, es así, estoy muerto en mis delitos y pecados? No puede. La Biblia habla de dos realidades. No quiere, pero tampoco puede. Porque dice que se discierne espiritualmente y como carecen de ese espíritu, no pueden comprender. ¿Cómo te vas a enfadar con alguien que está muerto en delitos y pecados por no entender el evangelio si tú que tienes al Espíritu Santo todavía estás aprendiendo cosas? Tú tienes aquel que te capacita y sigues aprendiendo. ¿Te vas a enfadar a alguien que está muerto porque no es capaz de ver la luz de Dios en la faz de Jesucristo? Por eso esta enseñanza, porque debemos reconocer cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a compartir el evangelio, que vamos a hablar con gente que se opone al mensaje, pero también es que se oponen porque no pueden hacer otra cosa. Yo no entiendo a un creyente que espera amistad del mundo cuando va a predicar. Si la Biblia nos dice que no lo consiguen entender, que lo rechazan, que lo aborrecen, que no podrán, deberíamos salir a hablar, pero no olvidarnos de orar. Porque nada pasará en ese evangelismo si el Espíritu Santo de Dios no hace una obra. Y es ahí donde nosotros vamos. El hombre está incapacitado para creer, incapacitado para arrepentirse, incapacitado para comprender las cosas espirituales. El hombre no puede hacerlo y es ahí donde entendemos que nuestra vida espiritual, nuestra salvación, nuestro nuevo nacimiento, se lo debemos completamente a nuestro buen Dios. Pablo dice en Tito capítulo 3 y el versículo 5, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él nos salvó, no por obras que nosotros hubiésemos hecho. No hay nada bueno que hayas hecho tú para ganarte tu salvación. No hay nada absolutamente en ti que haya hecho tanto mérito como para que el Señor diga, te ganaste el cielo. No ha sido por ninguna obra nuestra, sino conforme a su misericordia. Y esto nos recuerda que no lo merecemos. No lo merecemos. Y amado hermano, quiero aprovechar estos días para traer cosas
que a todos los creyentes se nos pueden olvidar. Y una que no se nos puede olvidar es que no mereces ser salvo. Cuando vayas a creerte superior a otro creyente, cuando vayas a creerte superior a otra persona, cuando vayas a mirar a otro hermano por encima del hombro, recuerda algo, tú no mereces estar aquí hoy. Tú sabes que tú no deberías estar aquí hoy. Por tus méritos no mereces estar aquí. No digo en esta conferencia, digo en el cuerpo de Cristo, no lo merecemos. No merecemos hoy estar aquí. Nosotros podríamos estar tranquilamente en nuestra vieja vida, embriagados en este mundo, prostituyéndonos en estas calles. Y por eso cuando salgamos a las calles de Concepción, de Santiago, de donde vengan ustedes, de los Sauces, de Temuco, de donde sea, y cuando vean a esos niños perdidos, viviendo una vida corrupta, llenos de inmoralidad, dados a ideologías extrañas, tengan compasión. Porque ahí deberíamos estar nosotros, si no fuese por la misericordia de Dios. No mires con rabia a aquel que no puede salir de ahí. No mires con rabia a aquel que está esclavizado. Míralo con compasión y que verlo perdido, en lugar de decir, qué asco de sociedad se nos está quedando, te lleve a doblar tus rodillas y decir, Señor, la misma misericordia que has tenido de mí, tenla de Él. Tenla de Él. Creo que nos falta mucha lágrima porque se nos ha olvidado que no merecemos ser salvos. Se nos olvidó que la obra es una obra de gracia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así que el nuevo nacimiento es una obra que solamente podemos vivir por obra de Dios y por obra de su Espíritu. Me gustaría ir a un texto muy conocido para que lo meditemos por encima. Ezequiel 37. Voy a leer dos textos amplios, así que les voy a pedir que me acompañen en la lectura. Ezequiel 37. Versículos 1 al 10. Dice así: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí era muchísimo sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Vamos a ir parando, vamos a ir haciendo la lectura juntos y vamos a ir parando. Hasta ahí hay una cosa interesante. Este es el reflejo de nosotros caminando en nuestra sociedad. Cuando nosotros vemos al profeta andando alrededor de ese valle de huesos secos, sin vida, inertes, completamente secos, arruinados, sin nada que hacer, incapacitados, esa es nuestra realidad. En la ciudad donde vivas, en el país en el que nos encontremos, cuando salimos a la calle, lo que tenemos delante, a pesar de que andan, de que comen, de que consumen, compran, toman café, conducen, van a la escuela y al trabajo, son huesos completamente secos y sin vida. Cuando nosotros miramos el panorama de nuestra sociedad, es el reflejo de este valle. Aunque sabemos que Dios en este contexto está apuntando a su pueblo, aunque sabemos que Dios en este contexto está pasando una cosa particular con los suyos, nosotros debemos entender que la condición de nuestra sociedad es esta, completamente muerta. Completamente muerta. Y ahí llega una pregunta. Y él me dijo, el Señor le dijo al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y miren la respuesta del profeta, que a pesar de ser corta, nos enseña mucho de lo que hoy estamos hablando. Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. ¿Sabes lo que está diciendo el profeta? Es decir, yo no tengo capacidad de arreglar esto. El Señor lo lleva a ver huesos secos, gente muerta, sin vida, y le hace una pregunta, profeta, siervo, ¿vivirán? Y el profeta claramente mira a Dios diciendo, de ti depende. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo arreglar eso. Por eso el profeta mira a Dios y le dice, tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Eso está en tus manos. Yo no puedo arreglar absolutamente nada. Si tienes familiares no creyentes, no creas que su salvación depende de ti.
A veces es duro vivir con la carga de, ay, se me fue mamá, se me fue papá, se me fue el abuelo, y si le tendría que haber predicado más. Sí, somos responsables de predicar, somos responsables de anunciar el evangelio, pero recuerda, amado hermano, que no es por predicar 1000 veces más que va a haber una conversión. Que no podemos cargar con el hecho de, ¿y si lo hubiera predicado una vez más? No depende de una vez más. Si Dios nos dijese, si le predicas 1000 veces a tu padre salvo, le predicamos 1000 este año. 3 al día, 365 días, en un año lo tengo salvo a mi padre, y luego 1000 por mi hermana, y luego 1000 por mi abuelo, y luego 1000 por mi tío. Pero no va así. No es por ayunar 1000 veces que se va a convertir un hijo, no es por ayunar 800 veces que una hija va a dejar la rebeldía. Nosotros predicamos, nosotros compartimos el evangelio, oramos, clamamos, pero la obra depende de Dios. Y es si Dios quiere, y eso es lo que más quizá nos cuesta aceptar. El corazón nuestro es tremendamente orgulloso. Y nuestro corazón responde, ¿y por qué no va a querer? No tiene lógica que no quiera. Y ese es un orgullo con el que debemos lidiar. Exigir a Dios que sea tan bueno como nosotros. Porque si fuera por mí, se salvarían todos. ¿Cómo puede ser? No. Si fuera por ti, no se salvarían todos. Se salvarían los que te caen bien a ti. Porque tú te pareces a un hombre que tenía que ir a salvar a un pueblo. Bueno, salvar no, pero anunciar un mensaje de juicio. Y él sabía, el Señor es muy bueno. Y yo, si me está mandando, Él es capaz de mandarme, porque no es la primera vez que trayendo juicio la gente se rinde a Él. Y como me esté mandando a hablar con esos perversos inmorales y se le ocurra salvarlos, no, que salve a Israel sí, pero que salve a Nínive. No, yo me voy para otro lado. No. Nosotros somos como Jonás. Queremos que mamá se salve, pero nos cuesta que se salve el padre que nos abandonó, nos cuesta que se salve el marido que nos engañó. Y nos duele tanto cuando mamá no quiere el evangelio y el marido que nos engañó, nos golpeó y se fue con la amante, ahora es cristiano. Nuestro corazón es como el de Jonás. Nosotros nos creemos con el derecho de decidir quién merece gracia. La realidad es que nadie la merece. Por eso es gracia, porque nadie la merece. Y nosotros debemos vivir con la realidad de que la salvación está en manos de Dios. Y esto es lo que el profeta le dice: Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Entonces el Señor dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, y os cubriré de piel, y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne, y la piel cubrió todo, pero no había espíritu en ellos. Cuando nosotros vemos esta escena, la palabra profetizar aparece más de una ocasión, y a nosotros nos tiene que recordar cuál es nuestro papel en la historia de la salvación una vez somos salvos. Hemos dicho que esta escena nos tiene que hacer pensar en todas las personas que a nuestro alrededor están muertas en sus delitos y pecados, como esos esqueletos del valle de huesos secos, y nosotros, como ese profeta, sabemos que de nosotros no puede salir vida, que nosotros no podemos salvar a nadie, pero Dios le da una orden al profeta: profetiza. Y ahí nosotros debemos recordar cuál es nuestra única responsabilidad en esta historia: predica. Jesús no le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y salvad gente. No le dijo: id por todo el mundo y haced que nazcan de nuevo.
Él no dijo, id por todo el mundo y dad vida a las personas. Dijo, predicad el evangelio. ¿Saben que yo por mucho tiempo cargaba un peso en mi corazón de culparme de cómo podía haber gente en la iglesia escuchando sermones y su vida no cambiaba? Y me pesaba tanto como si fuera culpa mía. Hasta que un día encontré descanso porque vi que vidas sí cambiaban. Y yo por un momento perdí la vista de cuál era mi responsabilidad como pastor. Y yo entendí, y eso me ha traído mucha paz en el camino, que mi responsabilidad no es cambiar a nadie. Mi responsabilidad es enseñar la palabra. Porque yo no me puedo culpar de lo que Dios no me ha pedido. Dios nunca le pidió a ningún pastor ni predicador, cambia a la gente, santifícalos. No, Pablo le dice constantemente a Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, corrige, redarguye. Siempre es lleva palabra, lleva palabra, lleva palabra. Alguien ha hecho algo malo, dale palabra. Alguien está triste, dale palabra. El domingo, dales palabra. El martes, dales palabra. El jueves, dales palabra. Quedáis a tomar un café, dales palabra. El fruto, déjamelo a mí. Y ahí uno encuentra descanso. Siempre y cuando predique la palabra. Entonces sí, porque si no lo está haciendo, entonces sí que puede culparse de no estar cumpliendo su responsabilidad. Pero al profeta Dios solo le da una orden: ve y profetiza, ve y habla lo que yo te diré. Y eso también nos recuerda una cosa: no podemos cambiar el mensaje, no podemos adaptar el evangelio. Para que haya vida en los pecadores, no podemos adulterar el mensaje de salvación. Y tristemente, a pesar de que mucha gente hable hoy del mover del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo, estoy convencido de que la gente no cree tanto en eso. Porque cuando tenemos que jugar con luces, cuando tenemos que trabajar con sus emociones, cuando tenemos que diluir mensajes y tenemos que traer algo que llegue al corazón, es porque se nos ha olvidado el poder del Espíritu Santo y queremos echarle una mano a Dios para que pasen cosas en la gente. Y por eso tenemos un montón de congregaciones llenas de gente que está adicta a sentir cosas y que te viene constantemente diciendo, estoy frío. Digo, ¿y? Es invierno. ¿Cómo quieres estar? O sea, es que a mí ya me dijeron que viniera abrigado. No, ¿cómo va? Frío. No, pero frío espiritualmente. Ay, ¿qué es eso? Es que hace tiempo que no siento. ¿Qué no sientes? Es que ¿qué no sientes? No sé, ese fuego, esa presencia. Digo, como tu vida sea en base a lo que sientes, no va a durar tu matrimonio, no va a durar tu trabajo, porque en esta vida las emociones son sumamente pasajeras. Yo hay días que oro y digo, como abra los ojos, creo que voy a aparecer en la gloria. Y hay días que oro y digo, como abra los ojos, creo que voy a ver al diablo. Y hay días que oro y digo, creo que estoy hablando solo y con el techo. Y me disperso en mis oraciones. Digo, vuelve aquí, vuelve. Y me cuesta orar. Y me quedo de rodillas rato en silencio a veces. Y digo, estoy forzándome a orar y ni ganas me están viniendo. Esa es mi vida. Y a lo mejor la tuya. Y a veces me pongo a leer la Biblia y digo, wow, me leí todo un libro entero. Qué calor, como si Dios me hablase. Y a veces estoy leyendo la Biblia y digo, ya me perdí. He leído 10 versículos y no sé ni qué decía 2 anteriores. Y estoy disperso. Esa es mi vida es normal. Tengo días buenos, tengo días malos, tengo cultos en los que me da sensación de que Dios va a venir a buscarme y tengo cultos en los que creo que solo estoy en cuerpo y mi corazón está fuera de la puerta. Pero yo no camino por mis emociones, yo camino por mis convicciones. Yo sé que Dios me escucha, sienta lo que sienta, yo sé que Dios está conmigo, sienta lo que sienta, y sé que habrá días buenos y habrá días malos. Yo no puedo pretender que la gente siempre esté sintiendo cosas. Me voy a ver con la necesidad de cada culto hacer una parafernalia diferente para que la gente salga emocionada y haya sentido la presencia. Y no sintió la presencia, sintió otras cosas. Cuando yo veo películas, me gusta mucho el cine, me encantan las bandas sonoras. Las bandas sonoras me ponen la piel de gallina. Yo escucho la banda sonora del Último Mohicano, de Gladiator, y te emocionas ahí, tú dices, yo quiero un día ir a luchar al Coliseo. ¿Te pasa, no?
Tú has visto una película romántica ahí, la banda sonora sonando y tu mujer te mira desde el otro lado del sofá, tierna como... ¿Por qué cada vez que dices, no quiero algo romántico, pon música de violines, pon una vela? Vale, lo entiendo, queremos jugar con las emociones. La música juega con las emociones, la iluminación juega con las emociones, lo sabemos, no somos tontos. Pero no podemos pretender que la gente se salve así. No podemos pretender que las personas nazcan de nuevo, bajándose la lucecita y poniéndole un pianito y que se emocione. Digo, mira, ya está a punto de nacer de nuevo, ya veo una lágrima. No. Hay gente que cuando va a orar, su tono de voz cambia, habla normal y de repente llega al micrófono y estamos aquí. Y digo, ¿qué pasó? ¿Y por qué? Porque en el fondo hemos dejado de creer en el Espíritu Santo. Uno de los predicadores que más me gusta leer sus historias, libros, escritos, es Spurgeon. En una ocasión dice que él fue a hacer una prueba de sonido. No había micro, no había luces, no había música, él iba a probar el eco, porque buscaban un sonido que hiciera eco y así la gente pudiera escuchar. Y habían unos hombres trabajando en unas reparaciones en el local. Y el señor Spurgeon fue a hacer una prueba de sonido y solo citó un versículo. Citó un versículo. Por la noche fue a predicar. Y al acabar el sermón llegó un hombre. Y le dijo, señor Spurgeon, yo estaba trabajando aquí y cuando usted citó ese versículo, algo pasó en mi corazón. Yo entendí que necesitaba arrepentirme y correr a Cristo para ser salvo. Citó un versículo probando el sonido. Como si yo empezara, a ver, sonido Juan 3:16, porque de tal manera, y ahí un chico arreglando el sonido se convierte. ¿Por qué? Porque es por el poder de Dios. Porque nuestro deber es llevar la palabra. Cuando la gente se emociona mucho, tú no sabes discernir, ¿se convirtió o se emocionó? Y ahí tenemos un montón de gente en la iglesia que pasa 1 año, 6 meses, la emoción se acaba y vuelta a la calle, vuelta al mundo, vuelta para afuera. No, hermano, nosotros solo tenemos que llevar la palabra. El Señor no le dijo al profeta, dales vida. El Señor le dijo al profeta, profetiza. Predica lo que yo te mande. Da la palabra. Y el Señor hace la obra. Pero cuando seguimos leyendo, dice, entonces Él me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como Él me había ordenado. Y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Cuando nosotros miramos este texto, vemos con claridad, amado hermano, que el llamado de la iglesia es ir a predicar a un mundo donde están todos como esqueletos sin vida, que nosotros somos llamados a llevar el mensaje de Dios y que la única esperanza para que de muertos se pasen a un ejército es que el Espíritu, y aquí aparece nuevamente, el Espíritu venga, el Espíritu les dé vida. El Espíritu pase sobre estos muertos y vivirán. Y pasaron de ser un ejército de huesos secos a un ejército de soldados vivos para la gloria de Dios. Este pasaje nos enseña lo que hemos visto en Juan capítulo 3. Nos enseña que el hombre es incapaz de nacer de nuevo. Nos enseña que el hombre es incapaz de tener vida por sí mismo y nos enseña que la única esperanza para que alguien nazca de nuevo es que el Espíritu Santo obre en él. Por eso, amado hermano, cada día que prediquemos la palabra, ya sea en la calle, ya sea un ser querido, o cada domingo que anunciemos el Evangelio en nuestras congregaciones, no estaría de más primero orar y decir, Espíritu de Dios, hoy trae vida sobre los huesos que vengan secos. Trae vida sobre cada invitado que no te conozca. Están nuestros hijos aquí con nosotros. Los traemos al culto. Adolescentes que acompañan a sus padres, pero están secos. Espíritu de Dios, hoy trae vida sobre ellos. Hoy la palabra va a ser predicada. La palabra va a ser cantada. La palabra va a ser orada. Pero tú, solo tú puedes dar vida.
Y si se arrepienten, será porque Él dio vida. Y si profesan fe, será porque Él dio vida. Y si van a Cristo, será porque Él dio vida. Pero el primer paso tiene que ser Dios quitando el corazón de piedra, Dios poniendo un corazón de carne y Dios dando de su espíritu para que ahora anden en sus caminos. Pero yo quiero llegar al final de este mensaje diciendo el por qué solo Dios puede hacer eso. Porque esta obra solo puede Dios llevarse la gloria. Porque si es, ¿qué debo hacer yo? Una parte del mérito es tuyo. ¿Y qué debo hacer yo? Una parte del mérito es tuyo. Pero cuando tú no puedes hacer nada y solamente Dios puede hacerlo, solamente Dios se lleva el mérito. Solamente Dios se lleva la gloria. Nadie va a llegar al cielo con un cartelito en el pecho que dice, lo conseguí. Nadie va a llegar al cielo diciéndole al Señor, ¿qué te parece el campeón espiritual que salvaste? No como esos 4 que faltaban más al culto que no veas. Y como aquel hermano que había que arrastrarlo siempre. A mí nadie me tenía que llevar a la iglesia, Señor. Yo iba por mi propio pie. Yo amaba estar ahí, no como esos otros que, mira, están aquí. Por gracia están, Señor. No como yo. Yo sí era de verdad. Yo sí era una pura raza. Un evangélico 100%. Convertido de verdad, Señor. De los que di mi vida y no esta gente que congregaba y ha llegado aquí y no ha hecho nada por ti. Nadie va a llegar así al cielo. Nadie va a llegar con ese corazón al cielo. Y si alguien en esta sala tiene el corazón así, no está yendo al cielo. Allí vamos a llegar. Y cuando se nos ponga sobre la cabeza la corona inmarcesible de gloria que Dios tiene para los que aman, nos las vamos a quitar de la cabeza y la vamos a dejar en el suelo. Nos vamos a postrar y vamos a decir, aquí solo uno merece corona. Aquí solo uno merece gloria. El Cordero, el único digno de gloria. Ezequiel 36, justo el capítulo antes del 37, termino con un pasaje un poquito extenso y ya acabo. Esto de ya acabo lo van a escuchar mucho a lo largo de la conferencia. No es mentir, es una intención real de mi corazón, pero a veces se me complica. Ezequiel 36, versículo 22 al 32 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios. Y esto aplícalo a tu vida, amado hermano. No es por ti, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces, mira lo que dice, os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os rociaré con agua limpia y os daré un espíritu nuevo. Hay que nacer de agua y hay que nacer de espíritu. Todo lo hace el Señor. Mira qué dice ahora. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Es que si tú andas en sus estatutos es porque Él ha hecho que andes en sus estatutos. Es Él, el mismo que dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Justo después dice, porque yo soy el que va a poner en ti el querer y el hacer. Pastor, entonces tengo que orar para santificarme. Sí, pero cuando ores recuerda que el que te dio fuerza para orar fue Él. Y tengo que luchar contra el pecado. Sí, como veremos en el siguiente mensaje, pero recuerda que cuando venzas esa batalla fue Él.
Él lo hace todo. Él lo hace todo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre vosotros. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. ¿Te ha pasado ya eso? ¿Te has aborrecido a ti mismo? ¿Sabes cuál es la mayor marca de haber nacido de nuevo? Esa parte. La mayor marca de haber nacido de nuevo es que te has aborrecido a ti mismo. Te has aborrecido a ti mismo por tus iniquidades, por tus abominaciones. Pero ahora dice el Señor, no hago esto por vosotros. Declara el Señor Dios, sabedlo bien. Avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de Israel. Cuando Dios me salvó, leer este pasaje para un corazón orgulloso como el mío, nos sienta bien. Juan Manuel, te he salvado. Y no lo hago por ti. Si alguien te llega con un mensaje como si tú fueras la última Coca-Cola del desierto y yo no pudiera vivir en el cielo sin ti, que nadie venga un día a decir, Dios está llorando. Mientras tú lo rechazas, está ahí arriba, entre lágrimas, con los ángeles, ahí en una almohada, porque Juan Manuel no lo quiere. Dice, no escuches ese mensaje. Dios no te necesita. ¿No lo quieres? No pasa nada. Mira, Dios es completo en sí mismo. Dios no necesita ángeles. Dios no necesita hombres. Dios no necesita que le canten. Dios no necesita nada. Dios, desde el momento... La gracia no empezó con la salvación. La gracia empezó cuando Dios dijo, haya luz. Eso ya fue gracia, porque Dios no merecía hacer nada, no tenía que hacer nada, no tenía la obligación ni la necesidad. Dios no tiene una carencia afectiva. Dios no es como tu madre que le dices, si no me dejas irme con mi novio esta tarde, me voy de casa. Dios te dice rápido, ahí tienes la puerta, caballero. Mañana tengo un pedrusco que me canta mejor que tú. Dios no funciona con chantaje emocional. Si de verdad estás ahí, haz esto con mi padre. Si de verdad me amas, dame ese trabajo. A ver, di a mi hijo y me vas a hacer chantaje. Clavé a mi hijo en una cruz y me vas a decir ahora si me amas. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. El Señor le dice a Israel, voy a hacer una obra poderosa. Vosotros habéis hecho solo una cosa, habéis pecado. No habéis hecho nada más. Habéis avergonzado al Creador, habéis vivido de espaldas al Creador, habéis pecado contra Dios. No merecéis nada más que la destrucción, pero yo, no por vosotros, sino para que a través de esa obra yo sea glorificado, yo voy a limpiaros. Yo voy a quitaros ese corazón de piedra. Yo voy a daros un corazón de carne. Yo voy a daros el Espíritu Santo. Yo voy a hacer que me obedezcáis. Yo voy a hacer que andéis en mis caminos. Y entonces, cuando el mundo lo vea, ¿recuerdas las palabras de Jesús? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú no puedes vivir tu salvación a no ser con un propósito. Que Dios salga glorificado de tu salvación. Tu nueva vida en Cristo debe ser la mayor alabanza hacia Dios. El mundo debe ver lo que Dios con poder ha hecho en ti, que ningún hombre ni tú podrías haber hecho. Y después de que el mundo vea esa gloriosa obra, exalten a tu Padre que está en los cielos. La pregunta es si hay evidencia de esa obra. O si eres como Nicodemo, que vas al culto, que sabes Biblia, que cantas canciones, pero sigues muerto en tus delitos y pecados. Porque la obra es de Dios. Pero una cosa que Dios ha dicho, yo haré esa obra y haré que andéis en mis estatutos. Yo creo en una salvación por gracia, pero una gracia que da fruto. La gracia estéril no es la gracia bíblica. Y no creo en ningún mensajero, por muy ortodoxo que se venda, que hable solo de gracia y esa gracia conduzca al libertinaje.
porque para mí el legalismo es muy peligroso, pero Jesús y la Biblia mencionan con claridad que una marca de los falsos maestros no era solo el legalismo, era una gracia que conducía al libertinaje, una gracia que no daba fruto. Y cada vez que nosotros vemos el nuevo nacimiento por obra exclusiva del Espíritu Santo, hay un corazón de piedra que se va, hay un corazón nuevo de carne que llega, hay un espíritu que es dado y hay un propósito, una obediencia, un andar en sus caminos para que entonces Él sea glorificado. Si te has quedado a la mitad diciendo solamente que tienes un nuevo corazón y eres nuevo en Cristo, pero no está habiendo lo otro, no tengo motivo para creer que hayas nacido de nuevo. La Biblia dice, el que empezó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el final. Si esa obra no está siendo perfeccionada, el problema es preguntarse si la obra empezó. Termino con una frase de J.C. Ryle, y ahora es cierto, Dice así: una regeneración que un hombre puede tener y sin embargo vivir despreocupadamente en el pecado o la mundanalidad es una regeneración inventada por teólogos no inspirados, pero nunca mencionada en las Escrituras. En una palabra, donde no hay santificación, no hay regeneración. Y donde no hay una vida santa, no ha habido un nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo hace la obra de la regeneración, cuando el Espíritu Santo lleva a un pecador a nacer de nuevo, lleva a un pecador a la santificación. Y eso es lo que veremos en nuestro segundo mensaje de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias porque estamos aquí como aquellos huesos que cobraron vida por el único hecho de tu gracia y misericordia. Estamos aquí por tu compasión. Estamos aquí por tu bondad. Estamos aquí por una obra que tu Espíritu Santo hizo en nosotros cuando estábamos muertos y nos dio vida. Y nos diste fe para creer. Iluminaste nuestro entendimiento y obraste en nosotros. Y sigues obrando para que cada día nuestra vida se conforme más y más al carácter de Cristo. Señor, que nuestra vida hoy comprenda que el propósito de nuestra salvación es que tú seas glorificado, que no lo hiciste por nosotros, que lo hiciste para vindicar tu santo nombre, que había sido profanado, y una vez salvos ahora, tu nombre volviese a ser honrado y exaltado en medio de tu pueblo. Y aquí están tus redimidos, que hoy recuerdan que somos fruto de la gracia, fruto de una obra del Espíritu. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a mirar con compasión y misericordia a aquellos que todavía no te conocen. Y rogar, Señor, haznos una iglesia que ora por los perdidos. Una iglesia que clama por los ciegos, por los muertos, por los que viven contra ti. Una iglesia que ve este mundo de pecado y tiene un santo celo, pero al mismo tiempo una santa compasión. Danos compasión por ellos, como Jesús tenía por aquellas personas que andaban como ovejas sin pastor. Danos, Señor, el celo por la santidad de Cristo, pero también danos el celo compasivo y misericordioso del Señor Jesús. Te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.